Bienvenidos a un nuevo tutorial de fotógrafodigital.com. Vamos hoy a ver una técnica aplicable a la restauración de fotografías antiguas. Concretamente, una técnica que nos va a servir para deshacernos de esa molesta textura que muchas fotografías antiguas tienen porque han sido copiadas sobre un papel texturizado, un papel que no era liso. Eso es algo muy habitual en fotografías previas, por ejemplo, de la primera mitad del siglo XX o incluso hasta los años 70. Aquí en imagen tenemos un ejemplo de ese tipo de fotografía. Vamos a verla un poco más grande en la ventanita que nos permite Bridge. Y si lo apreciáis correctamente, vamos a acercarnos a ello, pues veis que donde debía haber una superficie plana, en realidad es una superficie llena de puntitos que corresponden a la textura del papel. Se puede apreciar muy bien allí donde hay tonos oscuros, que se vería en blanco, y mucho menos en donde hay zonas blancas que prácticamente desaparece. Pero ahí está esa textura y cuando queremos trabajar sobre este tipo de fotografías nos gustaría deshacernos de ella. Bueno, en primer lugar hay algo que se puede hacer cuando vamos a escanear las imágenes. Yo tengo aquí ahora mismo en pantalla la interface de un escáner Epson. Podría ser de otra marca, pero es importante que veáis que en algún sitio la mayor parte de los escáneres ofrecen una opción que es la de destramado. En este caso lo tengo aquí abajo y si la interface estuviera en inglés pondría en vez de destramado de-screening, que es exactamente lo mismo. Dentro de de-screening o de destramado me da en este caso unas opciones. Varias son para fotos que provienen de revistas o de diarios y están impresas sobre ese tipo de papel, y la de general es la que nosotros aplicaríamos para fotografías. Con esto hecho, bueno, pues nosotros haríamos el proceso de escaneado de una manera normal. Seleccionaríamos nuestra fotografía en la interface del escáner y le daríamos a escanear. Bueno, es algo que ya hemos hecho, con lo cual no vamos a perder el tiempo en hacerlo directamente. Vamos a volvernos a Bridge. Una primera cosa que os quiero decir es que no es lo mismo escanear una fotografía en una dirección que en otra. Si nos fijamos en esta imagen, que ha sido fotografiada, digamos que en un ángulo de 90 grados, podemos ver con claridad el punteado que hace la textura del papel en distintos lugares. Aquí se aprecia bastante bien sobre el negro. Sin embargo, cuando la misma fotografía se escanea con un ángulo diferente del ángulo de 90 grados, vamos a ver las mismas zonas. Bueno, quizá podráis apreciar que la textura existe, pero es mucho menos evidente. No hay tantos puntos blancos. Se ve como una especie de pequeño rayado, pero es mucho menos evidente y molesto. O sea que esa es la primera enseñanza con la que deberíais quedaros. Es decir, el ángulo de incidencia de la luz en la ventana de un escáner hace que varíen los resultados. Probad en vuestro escáner con distintos ángulos a la hora de posicionar la fotografía, como veis aquí que hemos hecho, para conseguir el escaneado que menos problemas nos esté dando. Pero bueno, supongamos que ya tenemos la fotografía escaneada. Esta es la fotografía escaneada en la peor de las posiciones posible, es decir, así se ve toda la textura. Vamos a aumentar el visionado y veis perfectamente aquí toda la textura del papel. Bueno, pues desgraciadamente Photoshop no posee una herramienta propia para deshacerse de esta textura. Es cierto que ha habido algunos plugins destinados a ese tema, plugins normalmente llamados FFT, pero a menos a día de hoy, y al menos los que yo he encontrado, que creo que son todos el mismo, no funcionan con Photoshop CS5, al menos con Photoshop CS5 de 64 bits. Por lo tanto, vamos a ver una manera alternativa fuera de Photoshop de arreglar este problema, que es bastante común para todos aquellos que una vez u otra quieren restaurar fotografías. Vamos a irnos a Internet, y en Internet vamos a ir a esta dirección que os pongo en pantalla,
que nos lleva a una página muy poco sofisticada, esta página. Dentro de ella hay un apartado de download, y dentro del apartado de download vais a encontrar posibles descargas para distintos sistemas operativos. Suponiendo que tengáis Windows, no tenéis nada más que descargar la versión para 32 bits o 64 bits, según sea vuestro sistema operativo, y comienza una descarga. Una vez que la descarga está completa, lo único que tenéis que hacer es ejecutar el archivo y siguiendo un proceso de instalación totalmente estándar. Al final vais a encontraros con que en vuestro escritorio tendréis un icono como este, que pone image J, imagen J. Si le damos clic, se pone en marcha el programa que acabamos de descargar. Como veis, tiene una interface muy sencilla, muy modesta, con una serie de herramientas que sugieren a herramientas de dibujo parecidas a las de Photoshop, algunas de ellas, y a partir de aquí vamos a ver cómo trabajar con la imagen para deshacernos de la textura molesta de algunos papeles. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra imagen. Vamos a File, Open, y seleccionamos la fotografía según el nombre que le hayamos puesto. En este caso, el escáner último que acabamos de hacer con la imagen en horizontal es este, y ya lo tenemos cargado en pantalla. Una vez que está cargado en pantalla, tenemos que irnos a Process. Vamos a procesar la imagen, y dentro de Process vamos a escoger FFT. En FFT lo primero que tenemos que hacer antes de seguir adelante es ir a las opciones de FFT y poner una marca, un checkmark aquí, además del que en el que está puesto en Complex Fourier Transformation. La ponemos y le damos a OK. Bueno, de momento no ha pasado nada. Ahora tenemos que ir a procesar la imagen. De momento lo único que hemos hecho ha sido ajustar las opciones. Ahora vamos nuevamente a FFT, pero vamos a escoger ya directamente la opción de FFT. Le damos y nos aparece este extraño cuadro con una imagen. Es una imagen que tiene lo que podríamos llamar una especie de estrellas. Hay una estrella central y muchas pequeñas estrellas alrededor. Bueno, esto parece un poco mágico, pero lejos de ser mágico es absolutamente matemático. De hecho, os voy a poner también un link a una página de Guillermo Luig, donde explica perfectamente este proceso que se llama transformación de Fourier, y lo explica con todo el rigor matemático necesario. A nosotros, más allá de ese rigor, nos basta saber que ahora, cuando tenemos esta imagen aquí, lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta de pincel, que es parecida a la de Photoshop, y ir pintando sobre todas las estrellas para borrarlas, excepto la central. La estrella central no la borramos, pero sí las otras que salen alrededor. Vamos poniendo manchas negras encima de las pequeñas estrellitas. Es un proceso puede ser un poquito tedioso, pero es importante que lo hagamos para llegar al resultado final. Bueno, pues no es un trabajo perfecto, pero básicamente ya tenemos aquí la imagen con los parchecitos correspondientes. Pues ahora lo siguiente es ir a proceso otra vez. Vamos a proceso, está aquí, y vamos a coger nuevamente la herramienta FFT. Pero en lugar de seleccionar FFT, vamos a la segunda opción, que es Inverse FFT. Vamos a hacer ese FFT inverso. Y al hacerlo, el programa nos devuelve la imagen original, pero ahora ya no tiene esa textura que tenía al principio. Vamos a grabar esta imagen y vamos a verlo en Photoshop para mayor facilidad. Por supuesto, el grabar es como en cualquier otro programa. Nos vamos a File y dentro de File vamos a decirle File, Save As. Bueno, pues ya tengo en pantalla las dos imágenes.
y como veis hay una gran diferencia. Las he puesto al 200% para que se aprecie mejor, y como podéis apreciar en la parte izquierda está la imagen original con toda la textura del papel, que se puede apreciar fácilmente a simple vista. Sin embargo, aquí a la derecha tenemos el resultado después de aplicarle este procesado de Fourier, y bueno, como veis ha desaparecido en gran medida toda la textura que antes podíamos ver. Vamos a verlo aquí en zonas oscuras, que se aprecia mucho. Y como veis, bueno, hay una diferencia importante. Os tengo que contar un pequeño truco, que es el siguiente. Si nos vamos a los bordes de la fotografía de la que ha sido tratada, vamos a ver que se aprecia un poco todavía la parte de la textura. Veis, aquí al final se ve un poco de textura, aquí en este borde se ve un poco de textura. Bueno, hay una forma para deshacerse de esa textura antes de procesarla en ese programa independiente que os acabo de mostrar. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues sencillamente lo que tendríamos que hacer sería añadir un reborde de unos 100 píxeles alrededor de la imagen, o sea, aumentar el tamaño del lienzo y rellenar ese aumento del tamaño del lienzo con un color gris al 50%. Si hacemos esto, esa parte no efectiva de aplicación de la textura se realizará sobre el borde, y por lo tanto toda vuestra imagen quedará libre de la textura. Como veis, se trata de un procedimiento bastante efectivo para empezar a trabajar con una fotografía llena de textura, y desde luego es la manera más sencilla que yo he visto y también la más efectiva para conseguir unos resultados que no requieran un gran esfuerzo.